extremidades, pero está buscando una aplicación para que le permita grabar. Entonces yo Ya digo, pregúntale a lo, Jorge. sí, ya le puedo pasar yo si es una aplicación gratuita y, bueno, en realidad no es gratuita, está hackeada, Craqueada. digamos. Jorge, vos vos tenés lo subís en vivo a YouTube. ¿Cómo hace No, para no, que se no, suba tan rápido? no transmito en vivo, digamos. Ah, Pasa que esta aplicación, vos le pones que se pare de grabar y al toque se para de grabar y ya está disponible el archivo para que lo suba a YouTube. ay, Y en, qué lindo. y en YouTube, ahí, bueno, ahí demora 10 minutos, 15 de acuerdo a la duración del video, y ya está disponible. Claro, O sea, está entre que buenísimo. termino de grabar hasta que está disponible el video son 15 minutos. Mm. Y bueno, nos queda, tenemos que estudiar como si fuese que vamos a rendir el martes nomás, porque hasta que mañana no sé qué noticia nos dará el doctor, pero ojalá que pasen, por lo menos hasta el viernes, si no es el martes, que sea el viernes. Y si es... Ya, ya, ya. Ah, entonces arrancamos con la bolilla 15, que el punto uno habla sobre lo que es responsabilidad indirecta derivada de cosas y de ciertas actividades. La define el artículo 1757, que dice: hecho de las cosas y actividades riesgosas, toda persona responde por el daño causado. Escuchen bien esto. ¿Por qué va a responder? Una, por el riesgo, ustedes la van a ir enumerando, por el riesgo o vicio de las cosas o las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Entonces ustedes tienen que dividir cuántos elementos tiene el requisito que uno va a tener que responder. Y dice, la responsabilidad siempre va a ser objetiva. Acuérdense que en el nuevo código la responsabilidad es objetiva. ¿Y por qué es objetiva? Porque acuérdense de objeto, de la parte fáctica que puede ser probada. Porque el código viejo era la responsabilidad, siempre era subjetiva. El nuevo código dice que es objetiva. Y no son eximentes, digamos, no son excusa la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. El artículo se divide en dos párrafos. En la primera dice por cuáles cosas vamos a tener que responder, si es por riesgo, por vicio, por la actividad riesgosa o cuando sea peligrosa o por su naturaleza o por los medios empleados o por las circunstancias en que se realizan esas cosas. Y ahora vamos a ver, porque se acuerdan que nosotros cuando veíamos el incumplimiento, el factor de atribución, el daño y el hecho antijurídico. Esos eran los cuatro elementos de la responsabilidad. Y siempre el factor de atribución tenía que ser por dolo o por culpa. Y eso nosotros lo que siempre hemos visto en la primera parte nada más. Ahora dice, el código no define lo que se entiende por riesgo o por vicio. Dice que esa tarea es la misma postura que tenía Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield decía que él no iba a definir, sino que esa tarea se la delegaba a la doctrina, digamos, a los doctrinarios del derecho y a la jurisprudencia. Entonces no dice el código lo que es el riesgo o lo que es el vicio. Entonces dicen los conceptos. Entonces este punto tiene muchas opiniones doctrinarias de algunos doctrinarios que ya lo van a ver. Y dice los conceptos que se dan luego de 40 años de vigencia, porque ustedes tienen que saber, el código de Vélez ha regido nuestra vida durante 104 ¿Es mi años. internet o el tuyo, Inés, que se escucha cortado? No sé, yo no me escucho cortado, por lo menos Yo si la tengo escucho bien. internet.
Debe ser el tuyo, Zulma, porque dicen los chicos que escuchan bien. Capaz que es el tuyo. Capaz, sigamos nomás, disculpa. Bueno, entonces los conceptos que se han venido dando luego de más de 40 años de vigencia de la ley 17711 sirven para el análisis del nuevo código. ¿Ustedes saben lo que es la ley 17711? No, No, pero eso no lo han visto en Civil 1. la verdad que no me acuerdo, por el número no me acuerdo. A ver, acá ha entrado Roxana. Hola Roxy, ¿cómo está? No sé si andar el internet ahí. Bueno, porque el código de Vélez nos ha regido nuestra vida más de 104 años y recién hace poco, por eso le llaman el código nuevo este que tenemos ahora, que es la unión del civil y el comercial. Pero el código siempre, por eso se habla siempre de los proyectos de unificación, porque siempre lo han querido unir, ya estaba la intención de unificación, pero por A, B o C no se podía. Entonces, lo único que le han podido hacer al código de Vélez ha sido una reforma, porque encima el código era más viejo. Han podido hacerle una reforma a través de una ley y por eso esa ley, la 17711, es famosa porque logra reforma en otros ámbitos de los distintos puntos que toca el Código Civil, de familia, sucesión, herencia, todo eso. Entonces, por eso esa ley, digamos, esa reforma ha durado 40 años y por eso es importante esa ley, porque es la única que ha logrado reformarlo al código que nos ha regido 104 años. Entonces, lo que hablaba los conceptos que han tenido en el código de Vélez, eso sirve de análisis al código nuevo, pero digamos, esa introducción la hacen a través de la reforma de la ley 17711. Entonces vamos a ver, como no hay un concepto en el código y el código dice que esa tarea de los conceptos se la tienen que hacer y se llaman construcciones jurídicas, pero la tienen que hacer los doctrinarios y la jurisprudencia, digamos. Entonces vamos a ver distintos conceptos de algunos doctrinarios. Por ejemplo, para Pizarro, ¿qué era lo que decía él? Para Pizarro, la cosa va a ser riesgosa por su naturaleza cuando sea su normal empleo y conforme a su estado natural, puede causar generalmente un peligro a terceros. Eso es lo que dice Pizarro. Y por ejemplo, dice los generadores de energía nucleares o eléctricos, los explosivos como la dinamita, la nitroglicerina, etcétera. Dice que esas cosas tienen potencialidadmente, son dañosas por sí mismas, con la prescindencia del medio por el cual se emplea y de las circunstancias que las rodean. Entonces, para Pizarro, eso es lo que él define como cosas riesgosas, que son naturalmente por su uso, aunque estén ahí quietitas, por el empleo aunque por más empleo en el uso natural de ella, en su estado natural, pueden causar un peligro. Pero, por ejemplo, para Bustamante Encina, que es el libro que yo tengo, que es lo que a mí me gusta, por ejemplo, él define y hace una diferencia del peligro. Él dice que las cosas tienen un peligro estático y un peligro dinámico. Y él da los ejemplos. Dice, por ejemplo, un peligro estático son las cosas que conllevan en sí un riesgo que está latente, pero que van a requerir de un factor extraño para que desencadene el daño. Y después hay un peligro dinámico, que es el de las cosas que llevan el riesgo latente en su accionar. Y aquí vamos a los ejemplos. Por ejemplo, él dice que una escalera normalmente no es peligrosa, pero
si los escalones son resbaladizos más de las escaleras de mármol o están en mal estado, ahí ya se transforma en peligrosa, la cosa se vuelve peligrosa, pero eso sería como una cosa estática. Y la cosa puede ser riesgosa tanto si está quieta o inerte, por ejemplo, porque antes decían que las cosas son peligrosas si se movían o con un factor que las ayudaba a, a desencadenar el daño. Pero, por ejemplo, hay cosas que están quietas que, por ejemplo, dan el veneno o el combustible y son peligrosas si están quietas o si están en movimiento. Por eso habla que pueden entrar en un automóvil o el tren o el avión. Y hay otras veces que el riesgo proviene del mal estado de la cosa. Por ejemplo, la escalera que tenga los peldaños rotos, el alimento, que también se lo considera cosa, cuando los alimentos están vencidos, eso ya sería un vicio de la cosa. El código considera que son como cosas peligrosas o riesgosas a dos elementos que lo vamos a analizar bien, que van a ser el vicio y el riesgo. Son esas dos cosas. Ahí no sé quién le puede contestar a Roxana, porque está preguntando si hay reunión, pero ella entró y ha salido recién. No sé, Zulmita, si le podés escribir vos. Sí, Bueno, y por ejemplo, para otro autor, que es Zavala González, él señala cuáles son las características que tiene el riesgo. Sí o sí el riesgo tiene cuatro características, que son los riesgos, son las cosas riesgosas. Dice que el riesgo tiene que ser específico y tiene que pertenecer a una determinada especie o clase de cosa. Tiene que ser el riesgo, tiene que ser intrínseco, el riesgo es interno, es inherente a la cosa, no condicional a las circunstancias extrañas de su naturaleza o su destino ordinario, que sería su destino común. Y el riesgo tiene que ser normal, frecuente, regular y probable. Y hay cosas que tienen riesgo que se llaman extraordinario por la peligrosidad. Dice que tienen mayor peligrosidad, que es una peligrosidad más intensa que surge de las cosas que no son riesgosas en sí mismas. Entonces, ¿qué es lo que dice el código? Acuérdense de estas dos palabras, el riesgo y el vicio. El riesgo va a tener cuatro características, pero eso es según Zavala de González, ese es un doctrinario. Y el vicio dice que debe entenderse como todo defecto de fabricación o defecto en el funcionamiento de las cosas que las hace impropia para el destino normal. Ese es más fácil porque es una sola cosita chiquita. Entonces el vicio va a ser el defecto de fabricación y va a ser defectos en el funcionamiento. No es, es impropio para el destino normal que ha sido creada. Entonces, esas son las características, o por lo menos lo que definen los doctrinarios respecto al riesgo y al vicio de las cosas. Entonces, las cosas que son consideradas peligrosas, ¿cuáles estamos analizando cuál va a ser la responsabilidad de eso, de las cosas? Y las cosas pueden ser riesgosas o pueden tener vicio. Y según los distintos autores, analizan qué es lo que es el riesgo y cuál va a ser la característica de ese riesgo. Y después habla del daño causado con la cosa, no que la cosa produzca daño, sino que utilizamos la cosa para hacer daño, que es distinto. Por eso dice el daño causado con la cosa. Y el doctor hablaba ahí en clase cuando dio el ejemplo del bastón,
que agarro el bastón y te pego un garrotazo, pero no es que la cosa que sería el bastón produzca el daño, sino que yo he causado daño con esa cosa, que es distinto. Entonces, el nuevo código elimina lo que es el daño con la cosa. Eso estaba en el código viejo. El daño causado con la cosa era una especie de la responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba. Se presumía la responsabilidad de quien causaba el daño a causa de con la cosa, pero podía eximirse probando la diligencia. Eso era en el código viejo. Y en el daño por riesgo o vicio de la cosa, no importaba cuánta diligencia se demuestre, porque la única forma de esquivar la responsabilidad era la demostración de la causa ajena. Lo que antes se llamaba daño con la cosa ya no existe más, porque esto regía en el código viejo, digamos. Ya no se puede hacer daño causado con la cosa. Y el factor de atribución, acuérdense que siempre que el factor de atribución en el código de Vélez, siempre el factor era subjetivo, sin inversión de la carga de la prueba de la culpa. Si la cosa o la actividad no era riesgosa. Y ahora, bueno, ya sabemos el código nuevo del factor de atribución va a ser objetivo. Si la cosa o la actividad representan un riesgo significativo para terceros. Y aquí vamos a ver lo que son las actividades riesgosas o peligrosas. Acuérdense, nosotros siempre hemos visto dos factores de atribución. ¿Cuáles eran esos? Era el dolo o la culpa. ¿Se acuerdan? Bueno, el código reconoce a las actividades riesgosas o peligrosas como factor de atribución, pero del daño. Entonces el daño, para cuando hay daño, tiene un factor de atribución y va a ser el riesgo o el peligro. Y eso lo reconoce el nuevo código. Con la vigencia de la ley, cuando se pone en vigencia la ley 17711, se debatía mucho si la actividad riesgosa estaba incluida en el artículo 1113, porque el artículo ese solo mencionaba al vicio y al riesgo de la cosa nada más, pero no hablaba del riesgo de la actividad. Entonces todo eso es nuevo, digamos. La actividad sería riesgosa por su propia naturaleza o por sus características propias normales o por las circunstancias de la realización. Por ejemplo, dice, cuando hay algún accidente, siempre se va a tener que analizar la circunstancia, la situación, el lugar, el tiempo o el modo y qué es lo que se genera un riesgo, un peligro para terceros. Y por ejemplo, cuando hay algún accidente, se va a analizar qué se analiza en las circunstancias de un accidente, si ha estado lloviendo, si ha sido de noche, el lugar, si ha sido en la montaña, en la playa, en la arena, o el tiempo, si ha sido a la mañana, si ha sido de noche. Se va a analizar todo esa circunstancia para saber si la cosa ha sido riesgosa. Lo que siempre se analiza acá va a ser el riesgo o la peligrosidad. Y el carácter riesgoso de la actividad deviene de las circunstancias extrínsecas, porque las circunstancias son externas de la persona, que hablan del tiempo, el lugar y que se tornan peligrosas para los terceros, según la opinión del doctor Pizarro. Por ejemplo, para Zabala González, la diferencia entre el riesgo y la actividad riesgosa es que el riesgo es independiente del cuidado que se ponga en la actividad, digamos, de hacerla la cosa. En cambio, cuando hablamos de que la actividad es riesgosa, aunque se tomen las cosas, digamos,
utilizadas sean en sí mismas inofensivas, el riesgo es atribuible al impulso de la gente y no es un atributo del objeto. Eso según Zavala de González. Y digamos, lo importante de acá es que el código va a reconocer como factor de atribución a la actividad riesgosa o peligrosa, y eso son factores de atribución del daño. Entonces, cuando se produce un daño, se va a analizar si ha sido por una actividad riesgosa o si ha sido por una actividad peligrosa. Y ya sabemos, hay un titulito que dice la responsabilidad objetiva. Entonces, la responsabilidad ya sabemos que en el nuevo código es objetiva y se aplica el artículo 1722 por lo que son eximentes. Los eximentes son los atenuantes, la excusa, el motivo por el cual me puedo sacar de encima la responsabilidad. ¿Y cuáles son los eximentes, esas excusas? Es, por ejemplo, el hecho del damnificado, que puede ser total o parcial. Basta el hecho que no exige la culpa ni el dolo del damnificado. No debe asumir el carácter de caso fortuito, a diferencia del hecho del tercero, donde el código sí lo exige. ¿Qué otra cosa es como excusa, digamos? Va a ser el caso fortuito, que es extraño al riesgo o vicio propio de la cosa. Después habla del hecho del tercero por quien no se debe responder, que reúne las características de un caso fortuito, y también el uso contra la voluntad expresa o presunta de su dueño. Eso van a ser las cuatro eximentes que me van a eximir a mí de la responsabilidad. Pero lo que más hacen hincapié de las cuatro es en el uso sin autorización, es en contra de la voluntad del dueño. Cuando yo no te permito, cuando te lo digo expresamente que no quiero que me uses el auto, o cuando hay una presunción de que, digamos, los hijos saben que el padre no quiere que le usen el auto. Entonces siempre hacen hincapié en ese eximente, que no hay que hay uso en contra de la voluntad. ¿Y qué es lo que es la autorización administrativa y técnicas de prevención? Dice que la diligencia no va a ser suficiente para romper la cadena causal, porque todo va concadenado entre la circunstancia y el daño, digamos. Acuérdense que en los factores de atribución siempre tiene que ir, el daño tiene que estar relacionado con el hecho. Ese iba a ser el nexo causal. Y cuando hacemos la diligencia, y no es, digamos, la diligencia tomada, las técnicas de prevención no son excusa para que no respondamos por el daño, porque por más prevención que nosotros tomemos en el uso de la cosa, lo mismo debemos responder. Y dice, por eso ni la autorización administrativa ni las técnicas de prevención van a servir para eximir de responsabilidad cuando el factor es objetivo. Por ejemplo, quien emplea, digamos, en una actividad riesgosa, debe calcular entre sus costos los daños que puede causar. Cuando uno va a poner cierto negocio, qué sé yo, negocio entre comillas, ¿no? Pero es una actividad. Acá en Tucumán se emplea, en el Cerro San Javier hay un lugar que se llama Loma Bola,
que es un lugar paradisíaco en medio del cerro y se lo utiliza mucho la competencia que hace poco ha sido la competencia de los parapentes. Pero ha habido un caso muy resonado porque ha habido una médica que había venido de Alemania, pobrecita, y habían venido con unas amigas. La chica era de esas nerds súper dotadas que vivía en Alemania, científica, médica de acá de Tucumán. Vino a visitar a su familia, vino con unos amigos alemanes. Se han puesto, la mayoría de gente, digamos, tiene que saber, digamos, volar en el aire y largarte de un cerro en parapente. Dicen que la chica no le habían puesto el cinturón de seguridad que tenía que llevar, y la chica se fue refalando, 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 cayó a los precipicios del cerro hasta que no encontró el cuerpo. La chica, bueno, pobrecita, murió, pero eso es una actividad riesgosa y tiene que tener permiso y autorización, digamos, de la parte administrativa. Por eso acá la parte administrativa, ¿qué es lo que pide? Quien emprenda una actividad riesgosa debe calcular los costos y los daños que pueda causar. Por otro lado, el funcionario, que sería el gobierno, que autoriza esa actividad riesgosa, debe exigir o al menos le debe advertir al solicitante que deberá pagar los daños que cause. ¿Se entiende esta parte? Esta parte está relacionada con la administración, digamos, con el funcionario, con el gobierno. Entonces, por más técnicas de prevención que se tomen en las actividades que son riesgosas, eso no van a ser excusa para no ser responsable. Y por más autorización administrativa que tengan del funcionario, el funcionario le tiene que advertir a la persona que emprende esa empresa, ese microemprendimiento, esa actividad riesgosa, que va a tener que pagar por los daños que cause. Y el otro puntito que habla la carga de la prueba del factor de atribución y los eximentes. Ustedes ya saben, lo tienen que tener sabido, que la carga de probar la cosa, o sea, para decir que la cosa o la actividad es riesgosa o es viciosa, recae sobre quien la invoca. Esto quiere, se respeta el principio que la carga de la prueba va a estar a cargo de quien la invoque. Si hay una persona que dice que tu actividad, tu cosa, digamos, tu actividad es riesgosa o está viciada, tiene que probarla, tiene que probarse eso. Y siempre la prueba va a estar a cargo de quien la invoca. En cambio, la carga de la prueba en los eximentes, en las excusas, recae sobre quien pretende eximirse. Entonces yo, encargada de esa actividad riesgosa, yo voy a tratar de probar por todos los medios que he tenido he tomado todas las diligencias posibles del caso y lo voy a usar como eximente para liberarme de esa responsabilidad. Entonces, la carga de la prueba, eso ya lo sabemos que siempre va a estar a cargo de quien la invoque. Eso es el punto uno, pero el punto uno, lo más importante de acá, es el tema del riesgo y del vicio. Tienen que estudiar las características del riesgo. La del vicio es cortita. Y bueno, ya tienen que saber que el nuevo código dice que la actividad y las cosas riesgosas esa es la novedad, van a ser un factor de atribución del daño. Entonces se va a analizar cada vez que haga un daño, se van a analizar las circunstancias esas, cuál va a ser de la cosa peligrosa o de la actividad riesgosa. Entonces tienen que cumplir ciertas características, ciertos requisitos, digamos. Se va a encuadrar dentro de esa figura jurídica. Y por ejemplo, el punto 3 habla de la responsabilidad colectiva o anónima, la responsabilidad por cosas suspendidas. Esto siempre es pregunta de examen y habla de las cosas que pueden caer de los balcones, por ejemplo, las cosas que están suspendidas en los edificios.
y está regulada por el artículo 1760 que habla de cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. Dice las cosas caídas o arrojadas desde un edificio. ¿Qué es lo que dice este artículo? Y hay que analizarlo. El artículo que está sustituido, que era el artículo 1119, fue definido por un sector de la doctrina como antiguo. Dice que las razones por las cuales se mantuvo en el cual el 1770 es un texto que respeta el sustituido 1119. Dice que no alcanza para comprenderse porque la Constitución, digamos, la forma, digamos, en que se armó el artículo en el 1761, se fija un principio general del cual el 1760 no es más que una aplicación. Si lo que se quiso hacer fue respetar el texto de Vélez como un tributo al derecho romano, metodológicamente, debió invertirse el orden. Según dicen que están mal puestos los artículos, están cruzados. Lo que no entiende la doctrina, si eso ha sido a propósito como para hacer respetar el texto de Vélez o ha sido un tributo al derecho romano. La crítica que se le hace en estos artículos dice que primero debió fijarse el principio general y luego la aplicación a un caso concreto. Dice que se mejora la redacción en el antiguo artículo 1119 por varios motivos. Dice que en ese artículo se aclara que la cosa puede caer o ser arrojada desde la parte de un edificio, no de todo el edificio, de una parte. Esto dice que tiene suma importancia porque en la época de Vélez no existía la propiedad horizontal, no había edificios en la época de Vélez, no había edificios tan altos. En la época de Vélez no había casas de 2 plantas y no había edificios altos, pero se aclara que cuando dice que esa cosa es arrojada de una parte del edificio, porque puede ser que esté compuesto por varios cuerpos o tenga un frente o contrafrente. Hay edificios que se dividen al medio y digamos tienen un frente para una calle mirando hacia una calle y digamos que serían todos los departamentos A y todos los departamentos B, eso sería el contrafrente, sería la parte de atrás que mira un fondo, digamos. Se dicen que generalmente los más caros son los que tienen vista hacia la calle. Hay una diferencia, digamos, porque no es lo mismo mirar, porque si miras los del fondo se dan de frente con otro edificio. En cambio, los otros tienen otra mirada del tráfico, una mirada dinámica. Los otros tienen como una mirada, es como que todo el tiempo mirar a pared del otro edificio. Entonces, esa es la diferencia que hay en el artículo. ¿Por qué? Porque en la época de Vélez no había edificios horizontales, que eso tiene otra reglamentación. Por eso se aclara que es de una parte del edificio porque pueden estar compuestos por varios cuerpos o tenga un frente o un contrafrente, pero son responsables aquellos que habitan esa parte desde la cual se puede haber arrojado la cosa. ¿Por qué? Porque el artículo decía que se debía responder cuando se desprendía o arrojaban la cosa desde un edificio. Entonces todos los dueños y los ocupantes de dicha parte respondían solidariamente. Ahora se aclara de qué parte del edificio es arrojada y van a responder de esa parte, no de todo el edificio. Esa es la diferencia.
Los propietarios, dice, de los departamentos son responsables si las cosas se caen y causan un daño, caso en el cual no importa si haya habido culpa o se debe una acción de fuerzas naturales como el viento o de un animal. La cosa puede haber sido arrojada, lo que implica una acción humana, sea en forma intencional o no, y responden igual si quien arrojó la cosa es un inimputable, como un niño que vive en el departamento. Lo que tienen que responder son los dueños. La responsabilidad es solidaria y no mancomunada como era antes. La solidaridad desaparece si se logra identificar quién arrojó la cosa. Claro, imagínate que el pendejo del tercero C viva arrojando cosas y todos tenemos que pagar porque la responsabilidad es solidaria. Entonces acuérdense que cuando hablábamos de solidaridad, todos los deudores respondían de igual manera, pero la solidaridad va a desaparecer cuando se identifique al autor del hecho, o sea que sepan quién era el que arrojaba la cosa. Se entiende que además la solidaridad desaparece si se identifica quién es el dueño de la cosa que cayó al vacío, porque puede ser que no haya sido arrojada por nadie, sino que se haya caído sola por acción del viento. Entonces, cuando las cosas de los edificios se desprenden, tienen que pasar por un filtro y tienen que ser analizadas. Por ejemplo, si ha sido por un hecho natural, como puede ser el viento, se ha desprendido la maceta del balcón y justo iba pasando un peatón y le cae la maceta en la cabeza y le produce un daño. Si se ha caído un pedazo de mampostería, si se ha caído una parte del balcón, entonces todo el edificio va a responder de manera solidaria. Eso cuando se desprenden las cosas, pero si la arrojan es distinto. Entonces también responden de manera solidaria, pero esa responsabilidad termina cuando se logra identificar quién ha sido el autor del hecho. Se sabe y se puede identificar quién la arrojó. Eso pasa cuando son cosas caídas o arrojadas de los edificios. Entonces, cuando son caídas por acción natural, responden en forma solidaria. Cuando son arrojadas, también responden de forma solidaria. Pero la solidaridad termina porque cuando se identifica al autor. Y después habla de los autores anónimos que lo siguen en el siguiente artículo, que es el 1761, que habla justamente, define lo que es el autor anónimo. Dice, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido con su producción. Ustedes lo deben saber el caso este del chico que lo han agarrado una patota de rugby y lo mataron. El chico que fue en enero, que ya creo que van a ser 2 años que han sido, creo que han sido 15 rugbyistas que lo han pateado al pobre chico y lo terminan matando. Entonces, se han participado 15, pero no se sabe quién lo ha matado, cuál ha sido la patada letal porque lo patearon en la cabeza y en todo el cuerpo y muere por causa de los golpes. Entonces, el autor es anónimo. Entonces, todos en el grupo tienen que responder solidariamente sus integrantes, excepto el que demuestre que no ha contribuido con la producción, el que no ha participado en el hecho. Eso es la responsabilidad colectiva. Entonces, hay responsabilidad colectiva cuando la víctima que sufre el daño no sabe quién fue, pero sabe a qué grupo pertenecía el autor. Sabe, lo puede identificar al grupo, digamos,
pero en específico no sabe quién es el daño, saben que es el daño que con seguridad se sabe que ha sido producido por uno de los miembros del grupo o por digamos, el miembro del grupo o colectividad se le llama, pero ignorándose cuál de esos miembros ha sido el autor de ese resultado lesivo. Puede configurarse cuando el daño solo pudo ser causado por un grupo sin que haya podido serlo individualmente por los miembros que forman o intervienen en forma grupal, o cuando el daño es causado por los miembros del grupo, pero hubieran podido causarlo actuando solo. Eso se llama la intervención disyuntiva o alternativa, solo que no es posible identificar quién es el autor. Eso pasa generalmente cuando en las famosas patotas, en los famosos grupos que salen de los boliches y pobre agarran a chicos que están solos, lo ven así, lo agarran a patotear entre todos, lo empiezan a golpear, saben que ha sido ese grupo, pero no lo pueden determinar al miembro, digamos, a uno solo no se lo puede identificar. Según se dice que en las jornadas nacionales de derecho civil que han sido realizadas en Buenos Aires, que establece el derecho vigente. Ustedes saben que cada congreso o la jornada de distintas ramas del derecho que se hagan, se hacen como ciertas votaciones y eso ayuda a la confección de las leyes. ¿Por qué? Porque son doctrinarios del derecho que participan y que van captando la realidad de cómo vive la sociedad del derecho. Entonces son esas cosas, se llaman ponencias, son trabajos prácticos porque los congresos duran 3, 4 días, entonces ahí van a exponer y hacen ponencia los doctrinarios, los facultativos, entonces desde ahí se llevan para ayudar a la colaboración de los legisladores y a la colaboración en el armado de las leyes. Y por ejemplo, en estas jornadas que han sido en Buenos Aires sobre derecho civil, establece el derecho vigente, reconoce como única especie de la responsabilidad colectiva. Se va a entender por responsabilidad colectiva la que se funda en la existencia de un daño cuya autoría permanece en el anonimato y que posibilita la liberación de los síndicos, que los síndicos serían los acusados como responsables mediante la identificación del causante del daño. Dicha responsabilidad es subsidiaria. Es decir, eso lo dice, digamos, la ponencia esta de la jornada de derecho civil. Todo eso quiere decir que para que haya responsabilidad colectiva deben darse estas condiciones. La primera, que el daño haya sido causado por un grupo de personas. Segundo, que no se pueda identificar dentro de ese grupo cuál ha sido el causante, no se lo puede individualizar, digamos. Y el tercero es si el grupo es de riesgo, se aplica. Cuando hablan de grupos de riesgo o que pues son de riesgo, se los compara con los hinchas de las barras bravas también, que cuando van a los estadios de fútbol salen y se enloquecen y hacen desmadres, digamos. Entonces, esos producen daño y son los famosos, son estos casos donde hay responsabilidad colectiva y son anónimas, porque no se lo puede identificar dentro del grupo, no se puede identificar el autor. ¿Y qué es el concepto que dan de grupo? Dicen que el grupo va más allá de una simple multiplicidad individual de personas, estando conformado desde lo sociológico por ciertos matices comunes, que todos los grupos tienen cosas comunes que lo van perfilando. Por ejemplo, hay grupos voluntarios, que sería, por ejemplo, un equipo de jugadores
un grupo de científicos, un grupo de profesionales. Hay grupos que no son voluntarios, que son, por ejemplo, los huelguistas o los manifestantes. Hay grupos que se llaman grupos primarios, que están ligados a lo emocional y ahí se los incluye a los hinchas de fútbol. Están los grupos secundarios que tienen una estructura más orgánica, como son las asociaciones. Después están las instituciones, que son los partidos políticos o los sindicatos. Están los prestacionales, que son los sistemas de ahorro, que son contratos asociativos. Y están los grupos de riesgo, que son los cazadores, por ejemplo, o los barra brava. Entonces, el concepto de que hay de grupo es más allá de una simple multiplicidad de personas y van a estar conformados, ellos se asocian, los grupos se asocian por una idea en común que tienen. Nosotros somos un grupo y cuál ha sido la idea común que tenemos nosotros, ha sido el estudio. Entonces, cada uno de esos grupos se conforman con un ideal. Los voluntarios, los no voluntarios, los huelguistas, los sindicalistas, los hinchas de fútbol. Cada uno tiene una idea, digamos, un ideal, por eso se unen y cada uno va a tener un perfil diferente. Eso es el grupo, que van a tener ciertos matices, están conformados, se conforman desde un punto de vista sociológico, porque hay algo que les llama la atención dentro de la sociedad y es ese llamamiento dentro de la sociedad los que los motiva a reunirse y sienten la necesidad, de acuerdo al ámbito, obviamente, de acuerdo al ámbito en que se muevan, porque siempre tienen cosas en común. Por ejemplo, los hinchas de fútbol tienen una pasión por su equipo preferido, pero tiene que haber algo que los mueva porque necesitan sentir que pertenecen al sistema, que pertenecen al grupo, y cada uno tiene un ideal distinto y deciden agruparse. ¿Y cuál es la regulación legal que tienen estos grupos? ¿Qué es lo que dice respecto al autor anónimo? La regulación legal. El autor dice que tiene que ser miembro de un grupo. Esa es la característica, digamos, que eso es lo que le distingue al grupo de este tipo de responsabilidad, porque se sabe que los grupos, cuando las personas están en grupo, pueden causar más daño que una persona que está sola. Los grupos dicen que transmiten euforia y quien puede ser cobarde o tranquilo en soledad se transforma en valiente por la sensación de impunidad que transmite la masa. Esto sociológicamente se dice que las personas que necesitan o que se ven discriminadas por la sociedad necesitan pertenecer a un grupo y dicen que ellos cuando están dentro de ese grupo se siente que pertenecen al sistema y ahí se siente que cumplen un rol donde ellos se sienten valientes y donde tienen ese sentimiento de pertenencia. Y por eso dice que también la euforia se transmite dentro de los boliches con el tema de las luces apagadas, el humo, el alcohol. Ahí transmiten, el cuerpo se activa, segrega endorfina, es todo el cuerpo se pone en movimiento y el alcohol y sumado más los estupefacientes, los adolescentes salen del boliche y se creen Superman. Por eso la mayoría de los daños causados por los grupos estos son a la salida de los partidos, de los festejos que ganan, cuando la salida del boliche están encerrados en un ambiente con alcohol. Entonces todo eso provoca la euforia, se sienten Superman, salen y hacen desmadre, porque cuando una persona está sola no puede hacer el daño que provoca la masa.
Y también a veces en el afán de ser aceptado por el grupo, el individuo se anima a hacer cosas que de otra manera no lo haría. Entonces, por tal de ser aceptado dentro de ese sistema, de esa sociedad, que es el grupo, hace cosas que no la haría, que no está en su persona hacerlo, pero con tal de que lo acepten, las hace. Entonces, la responsabilidad va a ser solidaria y no mancomunada como en el código de Vélez. Entonces, todo el grupo responde. Si el miembro del grupo que es demandado logra demostrar que no ha participado dentro del daño, se señala al autor y deja de ser responsable. Es que de la manera del anonimato deja de ser tal. Pero generalmente, porque esos grupos se creen grupos de hermandad, cuando hacen esto hacen pacto de silencio porque ninguno se entrega. Y esto es lo que ha pasado con el caso. No me puedo acordar. Fernando se llama el muchacho que lo mataron en la costa a la salida del boliche, que eran 15 rugbyistas. Y los 15 están detenidos. También había dos más, pero ellos han demostrado que no han estado en el hecho del incidente. Y también dicen que el grupo, una de las características que le impone a los miembros es el tema de la impunidad. Marx, ustedes saben quién era Marx, el padre junto con Lenin, el padre del comunismo y el capitalismo. Marx lo definía a estas personas como coyotes, porque dicen que el coyote cuando está solo no actúa, el coyote huye, el coyote actúa en manada. Entonces, los grupos generalmente se las considera personas como una rebelión en contra del sistema, pero eso Marx lo llamaba lumpen, el lumpentariado. Entonces los comparaba mucho con los coyotes, porque una persona cuando se encuentra sola no es capaz de realizar ese daño, únicamente lo hace cuando se siente seguro dentro de ese grupo y le transmite euforia y le transmite impunidad. Otra de las características que tiene que tener el grupo es que el grupo es peligroso. El factor de atribución siempre va a ser objetivo y es el mismo caso de la actividad riesgosa. Y si el grupo no es riesgoso, debe demostrarse la culpa. Esto encierra para el caso de los voluntarios o de los profesionales médicos, digamos, que estamos hablando de otro nivel. Esos grupos se conforman más a nivel cultural, pero los otros grupos que provocan daño se los relacionan mucho con el tema de las barras bravas. Son grupos que causan daño. Entonces, los grupos que no son riesgosos deben demostrar la culpa, que si hubo un incidente, digamos, dentro de ellos, es como que ha sido sin querer. Ya saben que la culpa es un factor de atribución subjetivo y que es sinónimo del sin querer. Te he golpeado, pero ha sido sin querer. Y después habla de la actividad peligrosa de un grupo, que lo define en el artículo siguiente, que es el 1762, que dice que la actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad que es peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado o por uno o más de sus miembros, y solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. ¿Qué son los grupos peligrosos? ¿Qué es lo que dice este artículo? Dicen que este artículo realiza una distinción importante entre estos grupos. Trata de forma diferenciada a los grupos que realizan ciertas actividades peligrosas, que son peligrosas para los terceros, como pueden ser los integrantes de una pandilla, de un motín, de una sublevación, de una turba o de una patota. Son distintos tipos de grupos peligrosos. Su responsabilidad es agravada. Como el código no dice expresamente que su responsabilidad sea objetiva,
se aplica el artículo 1762 que dice que la actividad es peligrosa. Las actividades de los grupos peligrosos son riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. El grupo que realiza actividades peligrosas para terceros incurre en responsabilidad objetiva porque es una actividad riesgosa y peligrosa por su naturaleza. Por ejemplo, una pandilla, por los medios empleados, como sería el caso de las manifestaciones que utilizan bombas de estruendo o armas o las circunstancias de su realización, como puede ser el caso de un motín carcelario. No cualquier grupo es de riesgo, porque no todos podemos ponerlo en la misma bolsa, digamos, pero sí hay grupos que crean un peligro extraordinario para las personas o para los bienes de los terceros. Todos los grupos son de alguna manera peligrosos, todos conllevan un riesgo, digamos, un cierto riesgo, pero para que se aplique el artículo se requiere que sean extraordinariamente peligrosos. ¿Y cuáles son los eximentes? ¿Cuáles son las, digamos, las excusas, el atenuante? ¿Cuál es lo favorable de estos grupos? Las eximentes de responsabilidad son más exigentes en el caso de los grupos que no es extremadamente peligroso, porque a los grupos extremadamente peligrosos directamente no hay excusa, no hay eximente. Para los grupos, digamos, comunes, dentro de un rango común, se requieren que no hayan participado del grupo de riesgos en ese momento que ha provocado el daño, es decir, que por más que el responsable identifique al causante, lo mismo puede responder por haber participado en una actividad riesgosa. Eso es una nueva manifestación del carácter preventivo que tiene la responsabilidad civil y que es lo que busca este código. Este código, ustedes ya saben que las leyes están escritas para futuro y lo que se aplica en el código es el tema de la prevención. Y uno de los fundamentos que tiene la responsabilidad civil es la prevención del daño. Y si el daño ya está hecho, va a ser la reparación del daño. Hay que resarcirlo. Esos son los puntos más importantes de la bolilla 15. Y después el punto 2, ustedes márquenlo en el punto 1 y el 3, lo más importante. El punto 2 habla de los sujetos responsables, que dice que habla del dueño y el guardián, quienes son los sujetos responsables. No es tan difícil, digamos, el punto 2, que es corto también, que habla de la responsabilidad indirecta y habla de los daños causados por los animales. Pero esa parte es linda, digamos, pero no creo que nos tomen, no creo que nos tomen algo tan fácil como el riesgo que pueden, no creo que nos tomen el daño que puede causar un animal, digamos. Hay cosas más importantes dentro de la responsabilidad civil para que nos vayan a tomar de los animales. Entonces, dentro de lo legal, lo más importante son el punto 1, que son las responsabilidades indirectas de las cosas y de ciertas actividades, y el punto 3 que habla del daño que pueden producir las patotas, los grupos, y habla de la responsabilidad colectiva y cuando hay una responsabilidad anónima. Pero los otros puntitos son fáciles, que son los sujetos responsables, el ejercicio de las acciones de responsabilidad y lo que es acción civil y penal, pero eso es de vista de un modo general, porque nosotros todas las que son las acciones civiles las vamos a ver a lo largo de la carrera, y la parte penal, y eso ustedes lo ven directamente en penal, entonces como que esa parte no le dan importancia, porque lo que se ve acá es la responsabilidad civil. No me ha parecido larga ni complicada la unidad 15.
Jorgito, podés dejar de grabar. ¿Ustedes tienen alguna duda, alguna parte que se le haya sido complicada? No, porque lo explicas muy bien. Roxana, Para Jorge, mí todo, Candela. todo claro para mí. No, dentro de los últimos temas que vamos viendo, el más sencillo de entender, ¿viste? Hay que aprender bien los conceptos de riesgo, nomás por las dudas, si llegan a preguntar. Sí, ese, por eso en la unidad, en el puntito uno están, pero acuérdense en que como el código no lo define, el código dice que no da concepto, que eso está a cargo de los doctrinarios y de la jurisprudencia. Por eso cada autor define de acuerdo a su punto de vista qué es lo que es para ellos la cosa riesgosa. ¿Se entiende? No hay una definición que esté en el código. El código dice que eso lo tienen que hacer los doctrinarios del derecho y la jurisprudencia, y también eso va a sufrir una evolución, ¿no? Porque capaz que, por ejemplo, esto de el riesgo de los animales, capaz que a futuro ya lo saquen del código. Y puede haber una legislación especial para el tema de la peligrosidad, pero ya estaría relacionado con la parte penal, la peligrosidad en cuanto a los grupos y en cuanto a los adolescentes, porque también esto de los grupos se da dentro de un rango por edades, porque no veo un grupo patotero de jubilado que vaya a patotear. Esto se da dentro de ciertas sociedades, de cierto nivel social y de cierto grupo etario, digamos, de ciertas edades que van, digamos, hay unos grupos de pandillas que le llaman, que son un grupo minoritario, que son chicos, digamos, como que van desde los 19, 20, pero los grupos peligrosos están desde los 25 a los 35, digamos, manejan sus rangos etarios, pero bueno, no están, creo que es Bueno, la pero fase. eso también es relativo. Perdón. No, sí, por eso te digo, es relativo, va a depender mucho del nivel No, yo social, como del digo, nivel porque vos, cultural. justamente en el caso de ese chico Fernando, vos claro, vos tenés justamente en este caso del chico Fernando, mirá, ya llevamos cuánto, año y medio prácticamente, no se está llegando, se está por llegar recién a juicio, y ellos están tratados, digamos, si bien como vos dices, han hecho como un pacto de silencio, donde como vos dices, para tener una culpabilidad o una solidaridad en ese aspecto, pero bueno, y salvo uno solo, que también como vos dices, se salvó, comprobó que no estaba y salió de ese grupo. Y bueno, no sé, yo no creo que llegue a una sentencia, digamos, que por lo menos los conforme a los padres, ¿no? Perder un hijo Mira, único no es el de... que lo tiene el que lo tiene al caso ese es el abogado Burlando, que es uno de los mejores penalistas de la Argentina. Así que por lo menos eso es un alivio. Por lo menos hay esa confianza. Yo también digo así, ojalá Dios quiera que no se venda, pero uno sabe ya que la justicia es muy discriminativa, por decirlo así. Yo no he visto por lo menos muchos casos que realmente hagan justicia. Es muy difícil. Pero bueno, yo también tengo la fe, como vos dices, de que él se ponga las pilas y haga o aplique todo el derecho como corresponde. eh, Así que bueno, todavía estamos sin novedades del traslado de la fecha de examen, pero mañana nosotros vamos a ver la bolilla 16, pero de la bolilla 16 en lo que es examen libre nunca han preguntado nada, en lo que va la historia de los exámenes libres. Y habla ya más de una parte más específica, porque habla, por ejemplo, de la responsabilidad del Estado. El punto 2 habla de la responsabilidad de la persona jurídica, de los establecimientos educativos, habla de la responsabilidad de los profesionales, habla de la responsabilidad de los accidentes de tránsito, que eso lo ve la materia tránsito,
Y esto de la responsabilidad de los profesionales, ellos están estipulados únicamente los médicos que están ahora, que se los nombra específicamente en el Código Civil por el nuevo artículo que habla sobre el consentimiento informado, porque antes era que te operaban. Ahora, antes de operarte, el médico tiene que hacerlo por escrito a todo detalladamente e informarle al paciente cuál va a ser el procedimiento que le va a aplicar y tiene que firmarlo. Entonces hay un rango de edad cuando hay ciertas operaciones que tienen que ser acompañados por los padres. También está regulado en un caso de emergencia que no se puede firmar el consentimiento y tiene una serie de requisitos el artículo 59 que es larguísimo, pero eso se da porque en el caso de los médicos está el juicio de mala praxis. Entonces hay que ver qué responsabilidad y hasta dónde va la responsabilidad del profesional. Pero por eso, por ejemplo, en la parte esta lo regula el tema de los médicos, pero las otras profesiones también deben tener sus riesgos y deben tener su mala praxis, como quien dice. Pero esta parte de la responsabilidad es como que ya es la aplicación de la responsabilidad directa, pero de ciertos sectores. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los establecimientos educativos? Entonces nosotros lo que hemos leído ayer, lo que hemos visto en la unidad 14, no sé si se acuerdan, que hablaba de la responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos. ¿Y qué es lo que decían? Que cuando el niño, el menor de edad, quedaba a cargo de un establecimiento, la responsabilidad Era del corría a establecimiento. cargo del establecimiento. O sea que si el niño estaba pupilo, estaba internado, la responsabilidad de lunes a viernes era del internado, sábado y domingo era del padre. Y una de las cosas que se les exigía era el tema de la convivencia y que era lo que procuraba el código, que los padres no se desentiendan de los niños en caso de separación y en el caso de que estuvieran separados, a los niños cuando están con el régimen de visita, la responsabilidad va a ser del padre los fines de semana. Generalmente los niños quedan con la madre de lunes a viernes y se permite el régimen de visita con los abuelos, con la parte paterna. Entonces el que va a ser responsable en ese entonces va a ser el padre. Y hablaba que también cuando se producía el daño, los padres tenían que responder y la víctima podía demandar al padre o a la madre. Y la solidaridad era entre los padres, no era de la solidaridad del padre hacia el hijo, sino que como regía, ya no es la patria potestad, sino que es la responsabilidad parental, los dos tenían que responder de la misma forma. Y digamos, si el accidente hubiese implicado un gasto de 50.000 pesos y lo pagaba el padre solamente, el padre tenía derecho después a reclamar la mitad de ese monto a la madre. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de los dos, no es solamente del padre. Entonces uno de los requisitos era la convivencia que tenían que, porque se decía que si el padre no convivía con el menor, no tenía una manera y una forma de controlarlo, ni ver la crianza, ni la educación que recibe el hijo. Entonces eso lo hemos visto ayer. Entonces hablan de ciertos tipos de responsabilidades y esta responsabilidad del establecimiento también lo hemos visto ayer. Y la responsabilidad del Estado, pero bueno, eso lo vamos a ver mañana, pero en la historia que tiene esta materia, en los libros jamás han preguntado algo que sea de la bolilla 16. Así que yo espero que mañana el doctor nos dé buenas noticias, no sé a qué santo se le rezará para que nos pasen una semana de fecha, y si no, ya mañana terminamos la 16 y volvemos a los repasos intensivos
pero ya vamos a volver a los puntos más importantes de cada unidad y ya si nos dicen que no nos pasa la fecha, bueno, nos tendremos que quedar, porque a partir de mañana que es jueves, bueno, mañana nosotros terminamos la 16 y nos dicen qué es lo que nos quedaría viernes, sábado, domingo y lunes. Nos quedan 4 días, o sea que por noche tendríamos que ver 2 bolillas, pero vamos a ver los puntos más importantes de cada bolilla, cosa que lleguemos en esos 4 días a ver las 8 unidades. O si no, por lo menos que nos digan, bueno, llegamos hasta las 14, nos toman las 14, hasta las 14 y vemos que repasamos a partir de mañana, empezamos los repasos. Si nos dicen que llegamos toman hasta la 14 nada más, porque la 15 ni la hemos visto, ni la 16 tampoco, por lo menos que alguna buena noticia nos dé el doctor. ¿Les parece? Ojalá, Dios quiera. Hay que prepararse para lo peor. Por lo menos hay que estar preparados. No, por lo menos hay que llegar con todo. Y por eso les digo, nos quedan 4 días a partir de mañana y sería repasar los puntos más importantes de cada unidad. Tenemos que ver 2 unidades por noche. Pero yo creo que sí llegamos, ¿no? Si nos esforzamos, sí llegamos. Sí, Llegamos. aparte tenemos fin de semana y el lunes feriado, así que podemos, no sé cómo están los chicos con el tema del trabajo. Pero Sí, eso no nos viene sé. a favor. Jorgito, bueno, vos, Jorge, ¿qué te queda ya de alguna materia? Me queda fisiología y estoy esperando la nota del trabajo de humano. Uh-uh. Bueno, entonces, bueno, ¿alguna otra duda o algo que tengan ahí pendiente? O ya es tema de repaso, digamos. Ya es tema de repaso. Bueno, entonces mañana, si Dios quiere, vemos la 16.